Okay. ¿Qué pasó? Ya me acostumbré, la verdad. Sí. Bueno, tenemos todos en silencio nuestros pones. Sí. Mi reloj está en silencio también. Tic, tic, tic. Sí, ya. El mío. Me acordé de la película, güey, del... Qué gran película, güey. Al filo del mañana. No. Al filo del tiempo, no sé, güey. No, del mañana, ¿no? Sí, sí, se creo llama. que sí. Al filo de mañana lo has no es la visto? de un desastre natural. Qué crack. Que todos se Sale chingan Justin la No, Timberlake. esa es la de... Sale Justin Timberlake. Gran. Y la morra, esa cara de marciano, no sé. Según yo Su sé, mamá ahorita... estaba muy guapa. La Su mamá estaba muy güey, guapa, no, güey. Y se muere así. Al filo del mañana, güey. ¿Sí? No. Oh, Es una película de Tom Cruise. Es cierto. Bueno, ya. Es algo Luego, del tiempo. Es algo del tiempo. Algo del tiempo. Yo creo que Al ya filo del podemos tiempo. empezar. Échame la intro. ¿Qué onda, jóvenes y jóvenes? ¿Cómo andan de lo suyito? Bienvenidos una vez más a Escúchalo si quieres. Yo soy LPP y a mi derecho extremista, como siempre, mi compañero Eduardo Remes. ¿Cómo andas, Eduardo? Muy bien, gracias. Buenos pinches días a todos. Y miren, nada pinches más. ¿Quién viene a acompañarnos el día de hoy? Celebridad. Licenciada. Sí, te puedo Tengo decir. maestría, en realidad. Una maestría. Una maestra. Maestra licenciada. Maestra licenciada. Maestra, por favor. máster licenciada. Buenos días a todos. Perdón. Alejandra Guayo, licenciada, maestría, con maestría. Con maestría. Voy a estudiar abogacía, abogadólogo. Es que Voy a ser abogólogo. se supone que hay dos carreras. Una es licenciatura en Derecho y otra licenciatura en abogado. o algo así. Esperen, O sea, se supone esperen. que son dos. ¿Eres licenciada en qué? Primero, En Derecho. una licenciada en Derecho. ¿Ejerces como abogada Sí. en... En todos los familiar, ramos. Civil y penal. Familiar, civil y penal. Un poquito administrativo, pero mayormente eso es. Familiar, civil y penal. Por si quieren meter a alguien a la si cárcel. necesitan algo, aquí Alejandra. vamos a dejar las redes sociales. ¿Cómo te podemos encontrar en Instagram? Ni sé cómo es. Excelente. Es un... No, te podemos Pero encontrar se en los Facebook. dejamos en Sí, te vamos a promocionar. Antes de comenzar, no olviden suscribirse, denle like al episodio. Ya retomamos por 15ª vez y vamos para arriba, pues ya. Es que yo digo que el punto de partida es Colombia y de ahí, no, hombre, la Sí, sí, sí. estratosfera, perro. Ya, Ok. próximamente. Del fondo nomás para arriba. Queriendo aprovechar las habilidades cognitivas de Alejandra, de No, sus... ya. No, hombre, ya se armó. Traemos el tema de los derechos humanos y la lucha contra la discriminación. Porque me queda viendo así como de Es que estaba tratando de descifrar como tu explicación del principio. chinga. Dentro del área de los derechos humanos, que yo sepa, son 30 ¿Sí? derechos humanos. ¿Te lo sabes todos? No, No. yo dije, le estaba preguntando. Yo me sé 2. ¿Cuál? ¿Cuál y cuál? Échale, 2 derechos humanos. No, es que de chiquito nos decían los derechos y obligaciones de los niños. Siguen Pues siendo es que los de mismos, hecho, ¿no? ajá, se supone Sí. que tú desde que naces tienes ciertas, ahora sí que beneficios o derechos humanos en este caso, que no necesitas como una regulación como tal, o sea, en este caso derecho a vivir, a la libertad de expresión, de pensamiento, ese tipo de cosas se supone que son los derechos humanos. Bueno, ¿quieren ver el capítulo muy corto? Aquí los derechos humanos en México no existen. Muchas gracias por vernos. Hasta luego. Es que hay ciertas circunstancias donde se supone que tu derecho humano es el acceso a la justicia. O sea, se supone que tú al momento de nacer puedes tener derecho a que se te lleve algún asunto, a poder ir ante alguna autoridad para poder expresar tus circunstancias. El punto ahí viene hasta donde hay como un concepto que te dan en las escuelas Sí. de como esferas jurídicas. O sea, tú hasta qué punto sí tienes tu derecho humano y hasta qué punto no estás violentando la circunstancia de otra persona. Entonces, digamos que de donde parte la línea de hasta dónde, ay, estoy matando esto, de hasta dónde tú llegas a afectar a otra persona es cuando tú violentas. El derecho humano es acceso a la justicia. Ok. Ya toda la legislación aplicable, en este caso códigos civiles, penales, reglamentos, normas, pues ya el cruzarlas te implica pues poder tener acceso a la justicia. O sea, que se haga o no, sí se hace, pero es muy lento. Ok. O sea, sinceramente, al menos Hacen aquí falta abogados. hace falta autoridad. Lo que- Justicia. Justicia. Justicia, pues que justicia, es que estamos hablando de justicia, se supone que tiene que ser lo correcto, ¿no?
Pero aquí es lo que se puede probar. Bueno, me imagino, han visto cómo funcionan como los tribunales en Estados Unidos, aunque sea en las series. Sí. Sí, regularmente hay dicen que jurados y- Objeción. ¿cómo era? Ajá. No al denegada. En lugar. lugar, ajá, Chingue su madre. Al lugar. Envergado. En teoría se supone que Perdón, había escuchado una frase que decía: eres inocente hasta que se pruebe lo contrario. Sí, depende de las circunstancias. Es que Y aquí decían: en México eres culpable hasta que se pruebe lo contrario. Ujú. Es que es como, por ejemplo, actualmente, bueno, no tiene como unos 4 o 5 años que empezó lo de la justicia adversarial, o así se llaman este tipo de juicios, que son como tipo audiencias tipo las de Estados Unidos. Ey. O sea, que está el juez, las partes y chalala, ¿no? Simón. Y hay un proceso donde se supone que a ti te vinculan o no te vinculan a proceso. La vinculación a proceso significa que sí tiene el Ministerio Público como que todas las herramientas para decir, tú eres el culpable, por eso queremos llevar el proceso en tu contra y ver qué resulta. O sea, puede haber una sentencia favorable o una sentencia que te puedan marcar prisión, que puedas cubrir los daños que le ocasionaste a la persona, pero eso es ya hasta que termina el proceso. O sea, quien realmente te pueden enjuiciar, aún así tú no hayas hecho nada, pero la otra persona dice, es que tú me lo hiciste. Sí. Y la palabra, pongámosle aquí, por ejemplo, el tema de el beneficio que se le da a las mujeres hasta cierto punto es de que su palabra vale mucho más de lo que valdría la de un hombre en ciertas circunstancias. Ujú. Como por ejemplo lo del Instituto de la Mujer, se supone que fue una manera de vulnerar de no ser vulnerados sus derechos. Pero ahora qué tanto peso le están dando al Instituto de la Mujer, porque hay casos en los que a lo mejor fue una pelea simple, pero ellas van y dicen, oye, ¿sabes qué? Es que te golpeé, o sea, ¿sabes qué? Se quiso llevar a los niños. Ahí. Y entonces ya le dan como más poder o más beneficio a las mujeres y sin escuchar lo que tenga que decir la otra parte. Por eso aplica mucho pues eres culpable hasta que se demuestre lo contrario. La Te ponen una verdad. zapatiza O sea, y después te leen tus derechos. Tienes derecho a guardar silencio. Todo lo que digas que puede digas ser puede ser usado utilizado en tu contra. Se supone que se tienen que hacer una lectura de derechos. Se supone. Lo normal es que te expliquen de, oye, ¿sabes qué? Va a pasar esto y vamos a llegar a tal lado y ahí te van a explicar. Ujú. Pero así de que en el momento que se los llevan arrestados, ¿no? De hecho, aquí hay una circunstancia muy como curiosa, al menos aquí en México, Ahí. es que a raíz de que cambiaron los procedimientos penales, los policías no pueden llevarse a una persona detenida por el simple hecho de decir, ¿sabes qué? Pasó tal circunstancia y me la llevo porque yo te vi que lo estabas haciendo. No, tienen que pedir permiso al Ministerio Público y el Ministerio Público ya dice, sí te lo puedes traer. Y si no, incluso los policías pueden vulnerar los derechos humanos de los delincuentes. Pues ¿qué pasaría ahí? Si un policía vulnera los derechos humanos de un delincuente, que porque se lo llevó sin autorización, el policía lleva represalias y el delincuente sale libre. De hecho, cuando recién comenzaron estos procesos nuevos, hubo muchos casos en los cuales los ministerios públicos no hacían bien su trabajo o no complementaban bien sus carpetas de investigación y por ende el delincuente o la persona que estaba acusada salió en libertad. No sé, está bien raro eso, pero yo creo que podemos comenzar sabiendo cuáles son los pinches derechos humanos. Son 30. Son 30. Yo vengo preparado. Aquí con Aquí la tu lista. Aquí, no, hombre. Principalmente, el primero de todos, tenemos derecho a la igualdad. Es el primer Mira derecho. que juzga. Los voy a decir todos. Si se les ocurre algo, me avientan el dato Ok. para ir desglosando cada uno de todos. Ok. Derecho a la igualdad. Que por parte de ciudadanía, pues, no sé. Es que Legalmente, si te discriminan, puedes ir a hacerla de pedo y así, pero que proceda es lo complicado. es que el tema de discriminación es muy delicado, o sea, referente Es amplio y delicado. Ajá, pues es que como por ejemplo, con los nuevos movimientos que hay, tú te puedes sentir discriminado porque te hablaron a ti que a lo mejor, no me acuerdo cómo se llaman, con el cis. Sí. O sea, te refieren a ti como él y tú estás de acuerdo con que te digan como ella. Teóricamente es una discriminación, pero tú no puedes obligar a una persona a que sepa tú cómo te identificas. Y es otro Entonces, derecho. Es que entre los mismos derechos humanos se chocan porque Yo el sabía derecho a que la... las leyes se contradicen en México. a la- Muchísimo. Por eso hay la jurisprudencia. Ahí les va. Derecho a la libertad de pensamiento, conciencia y religión. Es como el libre albedrío legal, Es el ¿no? libre albedrío. Ajá. O sea, de que si no quieres creer en Dios es porque Dios no quiere que creas en él, güey. Pero, por ejemplo,
ejemplo, aquí, Te mandó la ley. La Constitución habla sobre el respeto a los símbolos patrios, Sí. entre ellos la bandera. Ha habido casos de niños en escuelas públicas que no rinden honores a la bandera porque su religión no les permite hacerlo. Sí. Y los han corrido de las escuelas. Pues entonces, ahí estás Es que es un vulnerando, derecho. o sea, estás vulnerando el derecho humano de un niño que en su casa le dicen, ¿sabes qué? Tú no lo debes de hacer porque tu religión te lo prohíbe. Ujú. Pero en la escuela te dicen, si no lo haces, pues estás faltando a los códigos de la escuela. Ujú. Entonces, pues órale. Muy de derecha el Instituto Educativo del Sí. Pues entonces hay circunstancias. Sí, la derecha es muy conservadora, ¿no? Es como que, ala. Conserva Ok. muchas cosas. La prohibición de la esclavitud y la servidumbre, güey. Nada, no aplica. En teoría sí, aquí ya no hay, en teoría. Nada. Porque esclavitud se refiere al tema de que, o sea, Cambias un no servicio, tengas- pero sin ningún tipo De de cambio. más remuneración. bien que seas como un objeto. O sea, en lugar de ser una persona, eres un objeto. Cosificado O sea, totalmente. que está hecho para el servicio. Es como, por ejemplo... Yo siento que lo hacen, pero de diferente manera. Siento que todos los trabajadores son esclavos. No sé por qué. Es no que- porque recibes una remuneración. Ajá, Sí, en pero el, en no es el una área. buena remuneración es- y te es tratan mucho- como de la chingada. Ahí te va, es mucho, voy a salirme poquito del tema de los derechos humanos y el área legal de lo que funciona el capitalismo violento, el capitalismo crudo, de que el empleado se transforma en la única manera que puede recibir alguna remuneración económica es vendiendo sus servicios, Ujú. su tiempo. Y el empleador lo utiliza como una simple pieza de engranaje para seguir generando ingresos en la cima de la pirámide. Pero la base donde están los trabajadores, que es donde está el 99.9% de la sociedad mexicana, es donde no llega ni una gota de la remuneración que hacen. Por eso es el capitalismo violento, el crudo, el que a nadie le gusta. Sí, además Eso sí. de que como que en plan de historia o de aquí clases de historia, Ujú. la base de los derechos humanos comienza con ciertas legislaciones en las cuales venían quién tiene derecho o quién tiene realmente acceso a tener un derecho humano. Y entre ellos era de que solamente hombres que ganaran más de 100 pesos no me acuerdo si al mes o al año, sinceramente. Ujú. Pero de ahí en más, los demás no podían ser ciudadanos, no podían tener acceso a No los eran derechos tomados como humanos. humanos. Ajá, o sea, es que básicamente Eran cosas, hasta objetos. mucho antes las mujeres también eran cosas, eran objetos. Ujú. O sea, siempre pertenecías a alguien, ya sea a tus padres, a tu esposo o a tus hijos. Entonces tú no tenías la facultad de tener, o sea, tú te consideraban como una cosa. O sea, como una propiedad de, yo lo tengo que tener alimentado porque si se me muere, pues ya no voy a tener que irme a trabajar. Sí, es que no sé qué tan exacto sea nuestra idea de humano, porque cada idea es subjetiva, como lo habíamos dicho la otra vez, porque como dice ella, hubo un tiempo en el que los derechos humanos no aplicaban a las Para personas afrodescendientes porque las nativas decían, no, se comportan muy salvajes, son animales, no pueden ser humanos. La mujer menstrua una vez al mes, tiene Cambios hormonales crisis, y todo eso. no está centrada, no tiene comprensión, no Son es muy humana, no viscerales. puede votar, güey. Es a lo que va con eso Ujú. de los derechos humanos. Siempre ha cambiado conforme va pasando el tiempo. El siguiente es la prohibición de la tortura y tratos crueles, inhumanos o degradantes. Es que todo es subjetivo, pues. O sea, es que- Imagínate, estás acá dando un pinche palo y, ajá, en la horcada te escupo y te hago sentir. teóricamente es maltrato. Teóricamente es maltrato. Y cuando te paran los policías y usan la fuerza de la ley. Están violando tus derechos humanos. Sí, es lo que Sí, se sí. refiere. Ya no pueden tener ese tipo. No es como en Estados Unidos que todavía nada más te ven moreno y ya. Dicen, órale a la camiseta. Ajá. Pero bueno, se sigue haciendo. Sí. Ok. Derecho al reconocimiento como persona ante la ley. Volvemos ¿Derecho al qué? Reconocimiento como persona ante la ley. Ah, ok. O sea, es que como por ejemplo, incluso aquí entra... Que no te diga, o sea, ese güey también- parece perro. Ese como el cara de vaca. En mi cara de vaca. O sea, es que aquí Chinga. también entra, por ejemplo, como el tema de los transgénero, que por ejemplo en el INE ya pueden tener su credencial del sexo al cual están cambiando. Pues entonces, en teoría, aquí se supone, la credencial para votar no se supone que tenga que usarse para eso, o sea, como identificación oficial. Ujú. Se supone que es exclusivamente para votar.
pero es lo que te da reconocimiento ante muchas autoridades. O sea, decir, es que fulanito de tal, oye, pero fulanito de tal ahora es Fulanita de tal, ya se le reconoció en documentos, se te puede reconocer una identificación oficial. Entonces tienes cierto acceso a otros beneficios o a otras circunstancias que a lo mejor alguien del sexo opuesto no lo tiene. O sea, Eso también es muy peligroso. sí. Que hiciste a lo mejor varios crímenes siendo fulanito de tal y ahora ya eres fulanita de tal, te cambiaste el nombre y Y te todo. tienen que meter a la cárcel con las mujeres, no a la de hombres. Sí, procede legalmente como mujer. Y deja de eso, pues ya eres otra persona. No sé si la ley aplica igual porque ya eres otra persona. Te cambiaste legalmente y ya no eres la misma persona que... O sea, sí eres la misma persona que cometió los delitos, pero no eres... Pero legalmente hablando no lo eres. En Ajá. teoría sí lo eres porque en las actas de nacimiento se hacen anotaciones marginales. Es como cuando tú te casas, por ejemplo, en tu acta de nacimiento viene casado con fulanita de tal, el tal día. Entonces... No, ya no viene, ya nomás viene tu nombre y ya. No, sí viene en la parte de hasta abajo No, viene. sí, exactas. Si Porque... la tuya no viene, está mal. Déjame te lo No, digo. en Pirata, serio, es ilegal. sacamos- Eres una persona sacamos ilegal. las actas de nacimiento y nomás viene tu nombre. Ah, no, sí viene No, sí el de mi viene. esposa. No, ese era el del niño, ya me acordé. El del hijo. Pero el niño no está casado. No, pero haz de cuenta que era nomás el nombre y me pedían que vinieran los nombres de los abuelos en el acta y pues ya no esta es vienen. una completa. Ajá, y ya no No, ya no la no tienen. existen, dicen. Es la única que te dan en el registro. Es la que Esa es la vienes que tú con los viene de tus completa padres, sí. y con los abuelos y Sí, todo. no, Y sí pero viene. abajo, bueno, es que no sé cómo fueron las que sacaron, pero en la parte como de abajo tiene donde esté el QR y de este lado dice anotaciones marginales. Y ya ahí viene si te cambias de nombre, si te casas, te divorcias, todo tu historial que tenga que Órale. ver algo con tus actas de nacimiento, ahí lo anotan. Ok. Derecho a la igualdad ante la ley y la protección contra la discriminación. Es decir, tú tenemos el mismo respaldo ante la ley, al igual que la señora en Yucatán, la indígena de Tepetongo de las Casas, todos somos reconocidos como iguales ante la ley. O sea, sí, Chingas. Una tenemos que darle. Si él dice sí, pero ya en la acción ya no. pues mira, el derecho a vivir ese sí va a estar. Definitivamente. Es que no, porque también estamos hablando que hay cierta equidad. O sea, entre igualdad y equidad son cosas muy distintas. Que a lo mejor también en la redacción de los derechos humanos se pone como igualdad porque es como un término más general. Sí. Pero en realidad hay diferencia entre igualdad y equidad. O sea, ¿hasta qué punto tú necesitas cierto acceso a la justicia o qué necesitas para tener acceso a ella? ¿Qué era la equidad? No, pero se refiere más a que ante la ley, por ejemplo, haya un bilingüe que hable lenguas Un traductor. indígenas, un traductor, perdón, alguien de lenguaje de señas, a eso me refiero, Pero a no eso lo creo que saben. De hecho, se supone que hay una lista de peritos oficiales que son traductores, especialistas y demás, que con ellos puedes tener una correcta apoyo ante la justicia, pero tú los tienes que pagar. O sea, si tú no lo pagas, puedes a lo mejor no tener vas el al mismo o sea, si bote, yo soy acceso. sordomudo y necesito uno, ¿lo tengo que Tienes pagar? pagar tú un especialista. Porque no me lo puede dar el gobierno. Porque el gobierno a lo mejor te va a decir que no tiene los recursos para hacerlo, que lo contratas tú por un tercero. El gobierno te va a decir que no tiene los recursos, que por ley debería de tener los recursos, pero te dice que no los tiene. Por Es que derecho. no los tiene. Ajá, o sea, fuera de tema, no los tiene. No sé si alguna vez has tenido algún juzgado. O sea, No, de yo casualidad en la vida. No. Bueno, sí, cuando me casé. Eso es un registro civil. Ah, me Yo dije, ¡hala! Bueno, pero tipo los registros civiles, ya ves que tienen cajas y cajas y cajas de papeles. Sí. O sea, es que no les da el abasto. O sea, no tienen el personal suficiente como para ciertas manifestaciones de que la justicia tiene que ser pronta y expedita. Sí, perdón que te tienen los interrumpa. recursos. Siento, me imaginé, me vino así como de las cajas de papeles. Llegas un día en la mañana, te sientas y no hay nada que hacer. A ver qué llega. Pinche día aburrido voy a tener. Yo creo que voy a ir por un café con Juan. Y el panecito. Y el chicajero de expedientes, güey. Siento que es así, no sé. Ok, vamos con el que sigue. Derecho a la privacidad y protección de la vida privada, la familia y el hogar.
Tienes derecho a tener un hogar, tener un patrimonio, es tu privacidad ahí dentro de tu cueva, de tu choza, de tu casa de cartón. Somos iguales. Sí. Todos son derechos. Ahí no hay mucho que opinar. Pues no, O sea, la gente... Tú dentro de la tu casa gente, haces lo que tú quieras. Ya. la gente que vive en situación de calle, pues ese derecho no le va. Pues es que como tal nadie le está negando el... O sea, el... No, él se lo más negó. bien que Ajá. económicamente, Él se lo negó. No, o sea, que económicamente más bien no pueda tener acceso a él por una circunstancia ahora sí que social y demás. Es una circunstancia muy distinta. A que, es que tú fulanito de tal no nos caes bien y por eso tú no tienes derecho a comprar una casa. Ajá. Es más bien como respecto a eso. Ok. Derecho a no ser arbitrariamente detenido, preso ni desterrado. ¿Te imaginas qué pasado de verga tiene que ser lo que hayas hecho como para que te destierren? En caso Pues de puede ser desterrado, expatriado. expatriado. En caso de que te destierran, ¿No ha habido casos, no conocen de casos de alguien expatriado? sí, hay políticos Obviamente desterrados, o sea, políticos y expatriados, pero es por... Lo que pasa es que hay también una circunstancia de reglas internacionales que te pueden aplicar o no. O sea, Hay países que te pueden dar posada, ¿no? sí. Sí. Aún sabiendo lo Sí. cruel que Se supone hayas que los que llegan de Cuba a Estados Unidos ya son... expatriados. Es que no Ya los corrieron son como tal. Lo que pasa es que gente. no los pueden regresar a su país. Es como por ejemplo, si alguien comete un crimen que sea en Estados Unidos y el crimen que cometió tiene como pena la pena capital, Sí. no es obligación hasta cierto punto, digamos, el crimen X, la persona está en México, no lo puede mandar a Estados Unidos porque aquí las penas, México no comparte la circunstancia de las penas capitales. Ok. Pero Entonces, Estados en teoría, Unidos, no lo pero pueden mandar México sí para lo allá. puede arrestar y Estados Unidos lo puede pedir y lo pueden Sí, extraditar. pero si su pena es a un crimen capital, o sea, si realmente si lo que cometió es para que Ajá, le vayan una al morición, cuello, ya no respira, compa. Ajá. México, o sea, esa persona puede alegar que no se quiere ir o que no puede irse y que lo juzguen aquí en México. ¿Por qué? Porque hay ciertos acuerdos internacionales que implican de que si la pena es mayor, o en este caso es para la muerte de la persona, que puede quedarse en el país donde está. En este caso, o sea, es un... Ok. Derecho a un juicio justo y público. Es decir, te voy a demandar y todos van a saber. Estás ¿A qué demandada se re- con su hoja. Es que aquí o sea, mayormente los únicos juicios que en teoría pueden tener público son los penales. Y en teoría porque tú puedes pedir una audiencia privada. Ok. O sea, tú puedes pedir que nadie entre. O sea, que solamente las partes estén ahí y pedir una audiencia privada. Y los demás son expedientes en papel y no te lo prestan a menos que seas parte del juicio. Y el papel en las Entonces, cajas. público. Ahorita que dijiste, nunca he ido a un juzgado. ¿Cómo? O sea, sí es como... Bueno, sé que no es como Estados Unidos, pero ¿cómo es? ¿Está el juez sentado en su mesa con un martillo también? ¿O no? Es que esos son en las audiencias. En los juzgados como tal, aquí al menos los civiles, familiares mercantiles, Ujú. es digamos como tipo salas bastante grandes con sus espacios, tienen sus secretarios, notificadores, oficialía de partes y el juez sí tiene como una oficina aparte. Pero no es como que reciba gente todo el tiempo, o sea, más bien todo se hace mediante escrito y se presenta al juzgado y ya pasa como por diferentes secciones. Sacan el expediente del área donde esté, en este caso tiene que estar en archivo y ya lo mandan con el secretario para que revisen, vean qué es lo que pide y posteriormente el juez lo apruebe. A mí todo como un proceso. eso, ahorita que dijiste todo eso de juzgado, juez, Secretario notificador, me daría como muchas ansias y que Simón. tienes una, ¿cómo se dice? Un llamado, Notificación. una notificación de ir al juzgado, fulanito, y vas y te encuentras. A mí me da como ansias y ganas de miar cuando digo. Ganas de miar. Me dan nervios, güey, así como de... Ay, ¿dónde está el baño? No, pero esos son unos penales. O sea, es que hay diferentes tipos de juzgados. Al menos aquí, hay una ciudad judicial que están familiares, mercantiles y civiles. Y los juzgados penales están en Puente Grande. O los mercantiles son los de demandas económicos, ¿verdad? Nadie puede ir a la cárcel por una demanda mercantil, por lo mercantil. No necesariamente, depende. Es que sonará muy a meme, pero siempre, no sé si han visto memes de abogados de que
¿Y cómo resuelvo esto? Pues depende, sí aplica, porque para todo caso es diferente. Creo Entonces, hay una ley que no puedes ir a la cárcel por deudas mercantiles. depende de la cantidad de la deuda. Es que, por ejemplo, ¿Sí? una deuda mercantil extrema incluso puede entrar en un fraude. Entonces, bueno, si una sí. deuda mercantil pueden cambiarlo, pueden tipificarlo a ciertos delitos. Entonces, depende. Tú, joven que nos estás escuchando, que le debes, no sé, A Coppel. 2,000 pesos, ajá. Ah, no puedes ir a la cárcel. No amigo, vas a que ir a le la des 2,000 cárcel, pesos a campeón. Coppel. Pero sí te pueden embargar. Embargar, te quitan. ¿Sí? No, es que no, porque lo No, que Vayan todos y endeudense, chingada madre. Claro que sí. Ya te la libraste. El 82% de la comunidad mexicana admite tener un crédito en esta actualidad. es que depende en qué circunstancias estés tú, porque, por ejemplo, si te pueden llegar a embargar cuando pueden comprobar la circunstancia en la que estás o cuando, no sé si han visto esas como notificaciones extrajudiciales de vamos a venir a embargarte el día 29. Sí, y que es nomás 30. tiene un sello del Ajá, y es despacho. 30. Ajá. Esas son cobranzas extrajudiciales las cuales no están permitidas. Entonces, si ya llevas un Te voy a proceso- interrumpir. Si no están permitidas, ¿tú puedes demandar a quienes te las estén mandando? Sí, porque es cobranza extrajudicial. ¡Hala! Y son amenazas en realidad. Chéquenla. Anótenlo, déjalo. O Y sea, si firman un contrato, por ejemplo, de que están realizando y ahí dice, te vamos a realizar cobranza extrajudicial, ¿pueden hacer eso o también es ilegal? No, cobranza sí, no te van a extrajudicial necesitar existe. realizar. En las letras pequeñas, güey. Sí existe la cobranza extrajudicial en el aspecto de que ellos te pueden cobrar por el servicio que ellos están pagando Ajá. para la cobranza. Porque especifica que lo que te están haciendo es cobro de un servicio. Es como, por ejemplo, tipo Coppel. Ellos te dicen, son 350 pesos extra por la cobranza. Porque ellos están pagando un servicio a alguien para que vaya y te cobre. O sea, pero como tal, tiene que haber un procedimiento en el cual tienen que, no sé, checar todos los tickets que tú gastaste, toda la manifestación que tú gastaste para poderte irte a cobrar. Es por eso que existe mucho lo de cartera vencida, o que hay muchos despachos de cobranza que lo que se dedican es cobrar las deudas. Y eso es más que nada porque a un banco no le conviene, como tal, Seguirte irte a cobrando. cobrar a ti que le debes 2,000, 3,000 pesos, Ahí. a irse por un cliente que le debe 2 millones de 50,000. pesos. Ah, ok. 50,000. Pues entonces, cartera vencida son los típicos que te ofrecen debía 200,000 pesos, págueme 5,000 mañana y ya quedó. Se liquida tu deuda, te vas a buró, pero se liquida tu deuda. ¿La cartera vencida es ya del despacho? ¿O sí? Son de los despachos. ¿Cuánto tiempo puede durar una persona en buró o es permanentemente? 5 años. 5 años. 5 años después de resuelta la deuda. Resuelta la deuda. Mientras exista la deuda y estés Vas en a buró, seguir en vas a buró de seguir. crédito. Ok. Yo había escuchado que eran 10 años y no has resuelto las deudas, vas tú Si a no buró. actualizan la información, sí. Ajá. Pero el problema es que actualmente, a lo mejor anteriormente no era tan fácil actualizar buró de crédito. Ahí. Pero actualmente es como meterte a Facebook, tipo. No. Entonces, pues, si están actualizando el historial de buró de crédito, Ahí. pues puedes seguir en buró de crédito todo el tiempo. O sea, si ya está bloqueada, que ya no se movió nada en tu asunto, que no has sabido nada de tu deuda en tantos años, Simón. puedes solicitar que se borre. Ese es el que estábamos hablando del derecho a ser considerado inocente hasta que se demuestre la culpabilidad. Pues X, ¿no? Pues aquí eres culpable. Aquí eres culpable hasta que se demuestre tu inocencia. Derecho a la libertad de movimiento y residencia dentro de los límites de cada país. Tú puedes ir a donde quieras y vivir en donde se te plazca. Exactamente. O sea, en el mismo país, sí. Dentro del país, sí. Ah, O sea, pero ya obviamente el tránsito entre el país, pues ya lo tendrás que pagar casetas, camiones, como lo quieres. ¿Te quieres ir y es caminando? que, fíjate, es otra controversia que se han aventado mucho entre las casetas y porque creo que es el artículo 11, ¿no? Libre tránsito. Que el libre tránsito es personal. Sí, ya tú arriba de tu vehículo ya es otra cosa. Tú puedes cruzar a donde tú quieras con tu persona. Sí, no puedes pagar ni X cosa por cruzar la caseta, cruzando a pie. Pero si ya quieres cruzar un vehículo, ahí es donde ya se te hace el cobro, porque estás usando carreteras que no son de Federales. gobierno, son de empresarios, son carreteras de empresarios. Las carreteras de casetas Las son de de, cuota. son carreteras que construyen empresarios que pues, le dan permiso el gobierno federal, pues. Ok.
Pues en realidad es por el servicio y el mantenimiento de las carreteras. Y porque tienes un seguro, se supone. Que tú al circular. O sea, que por tú al tu circular carretera. tienes, o sea, con tu boletito de 63 pesos compraste un seguro. Alguna grúa y esas cosas, esos Todo servicios. eso se aplica. Si te accidentas, va la policía por ti. Te da un sope por pendejo. Ya derrapaste en mi carretera. Ok. Derecho a buscar asilo y a disfrutar ¿qué? Derecho a buscar asilo y a disfrutar de él en caso de persecución. O sea, si tipo el caso de Venezuela. Venezuela, de ser una crisis económica, se convirtió en una crisis humanitaria. Entonces, aquí en México se recibían muchos inmigrantes de Venezuela por el aspecto de que ya era una complicación humana. Entonces, por ejemplo, si tú en tu país, por alguna circunstancia, estás en peligro de muerte, estás en razón de que incluso que allá te vas a morir de hambre si no te sales de tu país, Otro país se puede dar te asilo. pueden dar asilo. Derecho a una nacionalidad y a no ser privado de ella arbitrariamente. Eso hace mucho tiempo se violó. Aquí en México no podías tener dos nacionalidades. Entonces, actualmente ya. Pero eso se refiere a que puedes ser mexicano, estadounidense. O sea, tener la nacionalidad que tú consideres siempre y cuando el derecho te lo respalde. ¿Es legal tener varias nacionalidades? Dos nacionalidades. No más. No te puedes marcar como canadiense, estadounidense, mexicano. Europeo. No, ajá. Anteriormente sí hubo una circunstancia, creo que fue en los 70s, donde no podías tener dos nacionalidades. Eras mexicano y te callas. O eras de otra nacionalidad y te fregaste. O sea, Derecho al matrimonio y a fundar una familia. Ya nadie quiere eso en esta actualidad, la verdad. Vamos Tienes a ese descartar. derecho. Descarta ese derecho. Mete como derecho a fumar, no sé. Derecho a la propiedad y a no ser privado de ella arbitrariamente. Pues sí, no pueden llegar y sacarte de tu casa y ahora, como los desplazados en Colombia, ¿viste Encanto? sí. Gran película, güey. Pobrecitos, la No verdad. manches. Hace lloré mucho. poco pasó algo así en Zapopan. Quitaron un chingo de casas porque era zona peligrosa. No me acuerdo cómo se dice. De alto riesgo, porque ahí se supone que pasaba por allí un canal y pues quitaron un chingo de casas. Entonces, todas esas había personas que tenían escrituras de sus casas que pues, legalmente les pertenecía y el gobierno pues llegó y chingó a su madre todo y ya. Sí, es que es como, por ejemplo, antes de que existiera, es que eso fue una historia que me contó mi mamá, antes de que existiera federalismo, ya ven del templo, ¿cómo se llama este? ¿El refugio? El que está a la pequeñito. mitad de... Sí, hey. Fue porque ese padre no quiso darle los permisos para que quitaran el templo. Entonces, por eso tuvieron Es que los abrir padres con de sus esa manera. territorios eclesiásticos Sí, son es unos... una circunstancia. Pero él no, o sea, no dio el permiso de que se quitara la iglesia y por eso se construyó como hacia los lados. Si no hubiera sido como que toda seguida. ¿Te imaginas? Gracias a ese pinche guadalupano, hijo de perra. Federalismo sería una de las avenidas más perras de... Pues es una de las avenidas más perras. No, pero sin el templo, o sea, sin el camellón. sin el camellón, Como tipo 16 de septiembre. como básicamente. autopista, perro. Antes no había señalamientos y la gente no sabía en Imagínate. un principio si era peor. O sea, y eso te digo, son comentarios de mis tíos y demás que me Sí, dicen, sí es les que creo, recién sí les cuando abrieron, Dios. íbamos y nos dábamos vueltas por ello, como tour. Mira un Ok. templo en medio. Vas acá hecho la madre. ¡Ah, la verga! Ok. Lo siento, oficial, se me fíjate, atravesó el si Si templo. hubiera sido Benito Juárez quien haya hecho ese movimiento, no, hombre. Lo quita, güey. Ese güey retiró propiedades eclesiásticas a la iglesia y se las regaló literalmente a sus compas, güey. Sí. Pero Benito Juárez era un héroe, perros. Es que hay una muy mala distinción entre quién ha sido un buen presidente y quién no, pero bueno. El ganador es el que cuenta la historia. Exactamente. Exactamente. Ok, derecho a la libertad de pensamiento, expresión y opinión. No, hombre, Es que vamos de no, mal en peor. o sea- ¿Ubicas Twitter? Es que ese es el tema, desde que, o sea, tú tienes libertad de decir lo que tú quieras. Sí. Pero cuando afectas tú a un tercero con lo que tú estás diciendo, o sea, ya se supone que tú estás afectando sus derechos. Porque es que, por ejemplo, no sé, tú te la puedes pasar hablando mal de alguien en la vida, Ujú. pero tú estás afectando a esa persona. Simón. O sea, entonces, ¿hasta qué punto realmente había un como cambio de que qué es libertad y qué es libertinaje?
Entonces... Hailey Bailey, güey, con la sirenita, güey. ¿Qué le pasó? Ah, sí, pobrecito. Se murió. La verdad. Ya se... No la he visto. En paz No, descanse. yo ayer la vi, estaba hablando en FaceTime con ella y... ¿Y qué Yo te vi dijo? la película. Ah, la película... Ah, no. sí, Pues no, sí. no la veas. Ella es una gran persona. Luego te paso el contacto Ok. para que... Para hablar con Ok. Derecho a la libertad de reunión y asociaciones pacíficas. Libertad de reunión. Es decir, puedo hacer una peda, reunirme o a qué no, se... no, o sea, se refiere a que tú tienes derecho a compartir con otras personas que tengan tus mismas creencias o pensamientos como tal No, ya. y hacer reuniones pacíficas, o sea, no ir a hacer una peda a mitad de la cuadra Eso no es y pacífico, esperar güey. que- Eso no es y esperar pacífico. que tú no tengas ninguna represalia, sino más bien, como por ejemplo los partidos políticos en teoría son reuniones de gente que tiene la misma intención o el mismo camino político o la misma circunstancia de pensamiento político. Ujú. Es algo así. Ok. Nosotros como humanos, ojo a tenemos derecho a participar en el gobierno de... Tienes derecho a participar en el gobierno de su país. Sí. No hablando democráticamente, porque se ha confirmado que la participación en el índice de democracia está desplomado, güey. O sea, pero a participación en el gobierno, ¿a qué se refiere? Se refiere al A que tema participe. democráticamente. Chingado, y yo aquí hablando de que no, es que no funciona, güey. Lo que pasa es que- Necesitamos una reestructuración de todo esto. ¿Y si tiramos todo el país y volvemos a armarlo otra vez? Ajá. No que creo, ¿qué? no creo que funcione. Me Es que, por llevo. ejemplo, Se me acabó mis puntos de vista. ya no tengo más que opinar. Era todo lo que compartir. No más palabras, señor juez. Es que como por ejemplo, hay un derecho que viene, que es tú tienes derecho a votar y ser votado. O sea, sí hay ciertos parámetros que marcan que constitucionalmente hablando, incluso en las leyes, somos una copia muy parecida a lo que dice Estados Unidos. Sí. Referente a qué márgenes tú tienes para poder entrar a ser un candidato a cualquier puesto público. Pues entonces, si tú, por ejemplo, en tu colonia tienes mucho apoyo, eres una persona que mueves mucha gente, por así decirlo, o que tienes apoyo de diferentes personas, tú puedes lanzarte como un candidato independiente. O sea, sí tienes ciertos márgenes en los cuales puedes o no puedes entrar. Ujú. O sea, cuánto apoyo de la gente tengas, de qué circunstancias tengas, y tú puedes destinar presupuesto público para las precampañas y campañas para tú poder tener un lugar en el gobierno. Y debes de hacer un registro del nombre de tu partido político y todo No, eso, puedes ser ¿no? como candidato independiente. Ok. O sea, no forzosamente tienes que pertenecer a un partido político. ¿Y el gobierno te ayuda en las elecciones políticas? Sí. Sí, lo que Sí. pasa es que hay un presupuesto para tanto Sí, partidos destinado. como para Hay que hacer candidatos uno, perro. independientes. Hay que ser uno. Ya no alcanzan para estas elecciones, No, ya no ya, alcanzan. ya fue. Sí, Pero es que para fíjate, el movimiento tiene es que- ciertas reglas. De hecho, en realidad, el tema electoral es como una maquinita completa. O sea, hay muchos candados, hay muchas circunstancias de cómo se tienen que mover las cosas y es muy específico. Entonces, no es como no hay de que- excepciones. Ajá, no es como de que, sí, el día de mañana quiero crear mi partido y ya el próximo mes que me elijan. No funciona así porque No. todo es un proceso. Se cancela. Es un- Procesos. De hecho, Que es un luego proceso llegando. que va a empezar en octubre de este año. Ah, O sea, todavía alcanzamos. el de las elecciones que vienen el próximo año, Ey, todo el movimiento en realidad ya empezó para todo el interno de los institutos. sí. Pero digamos ya un margen un poquito más encaminado empieza en octubre, septiembre de este año. Cuando hablan de participación ciudadana dentro del área Electoral. política, Ujú. yo me imaginaba otra cosa que no se porque sí, lo primero que se te viene a la mente como participación política como ciudadano Sí, es bueno. el índice de participación democrática. Ujú. Participar en las elecciones, ir a votar y la chingada. Pero la mayoría de gente ya no está votando, no sé por qué. Hubo un cambio de chip tal vez cuando recién Andrés Manuel López Obrador que todos fueron a votar por él. Pero no sé qué tan todos Vamos al siguiente Es que derecho. los temas políticos son una circunstancia. Ay, me iba a decir algo bien Chinga. importante. Chicle. Ok. Seguimos. Derecho al acceso a la justicia y a un recurso efectivo. ¿Derecho a qué? A la justicia y a un recurso efectivo. O sea, toda Ok. persona tiene derecho Sí, a pues que- hay unos hasta ser que parece justiciado. que se repiten. El que sigue, derecho a la igualdad de acceso al empleo sin discriminación.
Es decir, es que chingada madre. Nos Ya, hace ya no es falta- lo mismo que antes. Exacto. Ahorita ya, Porque pues sí, antes te que por el aceptan. tatuaje, pues que la Que porque aretes, prieto, que por ajá, feo, que a porque veces estás el chueco, que ajá. porque... Es que en realidad creo que tiene que ver mucho con el pensamiento social. Porque es que, por ejemplo, si le preguntan, no sé, a sus papás o sus abuelos, Simón. sale mucho el tema de que no, es que cómo va a tener tatuajes, cómo va a atender si tiene tatuajes. En mis tiempos. Tengo una Y amiga que su mamá actualmente- todavía no la deja tener novios morenos, güey. Oh, Te lo juro, güey. Ajá, sí, o Y sea, estamos hablando hoy. y la amiga prieta. La Sí, mitad del 2023. sí, o sea, es que todo eso tiene mucho que ver con el tema, más, yo creo que más que nada social. Es O que sea, es, ¿cómo es se el establece contexto todo eso? materialista del cual se desarrolla el individuo dependiendo el tiempo, güey. Porque hace 10 años era otro tema a la Sí, sí, comparación sí, de sí. ahora, güey. Bueno. Condiciones de trabajo justas y favorables. Es decir, se puede centrar un trabajo, tener crecimiento y desarrollo, aprender cosas. Que no te Todos vendan tienen tus el- uniformes, Ajá. que no te recompensen tus horas extras con pizza. Sí, de Con ponte, refresco. ponte la refresco. playera. Ponte la de playera, la amigo. empresa. Ajá, Chingado. sí, no. Derecho a la seguridad social y a un nivel de vida adecuado. Es que Realmente mientras tienes más un los comentario. Bueno, a ver, más los a leo, ver. más me hundo, güey. Vamos. Derecho a... Bueno, no, sí. Es que cuando dices las cosas, pues como derecho me suena como si tienes derecho, pero no tienes derecho a ser gratuito. O sea, que como quien dice, no tienes derecho, güey. ¿Sí me entiendes? O sea, más bien es que no se te niega el acceso a. Porque, por ejemplo, el seguro social. El seguro social lo tienes que pagar. ¿Sí? Con el trabajo. Exactamente. Entonces ahí ya nos tiene, no sé si me voy a entender. El ¿Tienes derecho se convierte en un privilegio, güey. Sí, por eso te digo, Es un privilegio. el derecho, tienes derecho a tener seguro social, pero si no lo pagas no tienes derecho. ¿Sí me voy a entender? Si Entonces- no lo pagas, pierdes el derecho al Ajá. seguro Pierdes el social. derecho. Entonces, entonces ya no tienes derecho. Entonces esos derechos de tener derecho al- porque no estás Se prenden los micrófonos. ¿sí? Ok. Sí, es Derecho al Tienes descanso y al tiempo libre. de 5 minutos nomás. sí. Digo, Tu es media que hora para es que todo es que todo es subjetivo, güey. O sea, no somos robots, no somos máquinas, güey. Y hay la mentalidad del empresario frío y calculador es de que eres una cosa que eres una un máquina generador que me Ajá, genera eres dinero. Ajá, ok. Ya, el que sigue. Derecho a un nivel de educación básica gratuita y obligatorio. Es aquí donde yo digo, ¿por qué no? ¿O qué tan difícil sería implementar la educación gratuita para niveles superiores de educación académica? Económicamente tengo entendido que no es posible. Económicamente no es Económicamente posible. hablando, porque como tal, universidad Perdón, pública, ajá, eso te iba a decir. Si es un tipo de institución educativa de desarrollo académico de cualquier tipo de nivel, puede ser gratuita si es de pública. Ya de instituciones privadas, de lo que quieras, pues ya son sus Pero costos, yo nunca he pues. entendido que es gratuito, güey. Gratuito, para mí gratuito es gratis. Que no te cobren nada. ajá. Pero siempre en cualquier escuela te van a cobrar la inscripción, te van a cobrar públicas, estoy hablando de públicas, Y no es como que del Uniformes, gobierno te... uniformes, Y no es como, ajá, materiales y todo eso. Y no es como que pues ahí ya no hay nada de gratis. Es como Yo no los sé, fue lo proyectos- gratuito. Estos proyectos de bienestar que empezaron recién cuando entró el gobernador, en los cuales se les entregaba a los niños como mochilas y uniformes. O sea, era hasta cierto punto como un apoyo a estas circunstancias. Chimón. Decir, para que todos en escuelas públicas no tengan como decir, bueno, sí puedo ir a la escuela, pero yo no voy a tener el gasto de los útiles, de su uniforme, de zapatos incluso. Simón. Entonces era como una manera de, pues, de proteger esto un poquito. O sea, es que también tenemos que entender que, o sea, como la lista de derechos humanos es una lista internacional, no es como se manifiesta tal cual En todo el mundo. en todo el mundo. O sea, o no se tiene acceso tal cual como todo el mundo al 100%. Sí, tú oyente que me estás escuchando en Venezuela, en Argentina y su dolarización, o sea, no. Venezuela. Aquí mis derechos son... Si nos escuchas desde Suiza, por favor, dinos qué derechos humanos. No, sí tienes. hombre, en Suiza van en hinches Sí. pendejos. Ok, derecho a participar libremente en la vida cultural, las artes y las ciencias. Es decir, si tú eres consciente de que puedes contribuir de algo que cause algún tipo de impacto o beneficio a tu sociedad, a tu país, al mundo, lo que sea dentro de las ciencias,
tienes el derecho, nadie te va a decir no puedes aquí porque, bueno, es que también depende. Porque no Imagínate, tengas el talento. imagínate un niño, un güey que encuentra la cura para el cáncer, lo van a Las cazar. empresas farmacéuticas le van a Es decir, que pues, no, mi todo es cielo. subjetivo, Entonces güey. se supone, bueno, en las teorías de conspiranoicas ya ha habido güeyes que han encontrado la cura del cáncer, de varias cosas, güey. Y Se dice que desaparecen. ya existen. Que ya Se existen, dice que pero ya no tienen son. ahí la cura y todo, pero no es rentable para la industria farmacéutica. Sí, obviamente. Chingada madre. Seguimos. Derecho a la protección de los derechos de autor y los intereses morales. En el IMPX están protegidos los derechos de autor. O sea, ahí sí no Pues hay sí, ya el tema. copyright ya ahí no O sea, cabe es que duda. copyright, es que si nos vamos a realmente qué tan protegido está, hay piratería de todo. Ah, sí. O sea, entonces... Como, bueno, yo eso yo lo escuché en la industria por. ¿Qué? ¿Qué escuchaste? ¿Escuchas esa industria? Hazle de cuenta que los mismos productores de las películas que hacen pues las películas Contenido hacen para adultos. Contenido para adultos, ajá. los contenidos para adultos. Sí. Los mismos productores que hacen los contenidos para adultos. Todas las páginas de XN, Hub, todas esas páginas se supone que son piratas. Ajá. Pero todas esas páginas son de los mismos productores. Entonces hacen eso para que la actriz no genere más regalías y entonces todo se lo quede la productora. ¿Sí me entiendes? ¿O no? Para Es no como pagarle si tanto. Ajá. es como si Disney hiciera películas exclusivamente para cine y Disney Plus sería de uno de los productores de y no le están dando Pues las más bien fue regalías. al revés, o sea, porque muchas películas, de hecho supe que hubo un problema con eso que en Disney Plus, que había películas de Pixar que las iban a lanzar en cine y después dijeron, no, siempre no, solamente pero en la fueron plataforma. por cosas de pandemia y así. No, después, o sea, ya que empezaron a abrir los cines. Sí. Sí, no sabía. Pero entonces es a lo que me refiero. Allí porque se supone que, pues, como decías, existe la piratería y todo eso. Esas páginas son piratas, pero pues son de los mismos productores. Entonces, pues de ahí ya no hay regalías para las Extracurricular. actrices. Ajá, sí, Me pero encanta pues, Pero esa yo- palabra, güey. es que también estamos hablando que es un tema social. Estamos hablando de o sea, contenido para adultos. Bueno, el consumo de piratería es un tema social. Sí. Porque hay mucha gente que yo estoy consciente que dice, yo no voy a comprar nada pirata y no me importa, no voy a comprar nada pirata. Pero es que hay gente que tampoco se puede dar el lujo de El lujo de pagarse una comprarlo. mensualidad de Ya Disney sé. Plus, HBO Max, Netflix, Amazon Prime, Prime. Netflix, o sea, YouTube. Spotify. Apple Ay, TV, Spotify. Ok. Claro. Tenemos derecho a un orden social e internacional en el que se pueda ejercer plenamente los derechos y libertades. Este derecho video hueva. Sí, suena muy... Sí, no. Muy complejo. Tienes derecho, pues sí, a tener orden en tu vida prácticamente, ¿no? A eso se No, refiere. o sea, es que sí existe, o sea, como... Sí, pues lo estoy Sí, o sea, leyendo, güey. Sí, todos los existen. No el derecho, sino más bien los organismos internacionales que velan por eso. Ah, O sea, hay ok. cortes internacionales que se dedican a cierto tipo de asuntos. Como un convenio entre países Ajá. que Como la compartan ONU. los mismos. Como tipo la ONU, por ejemplo. Ok. Yo siempre he creído que la ONU debe de ser desmantelada ya. Nada. Bien acá yo. Es que se supone que eso se creó a través después de la Segunda Guerra Mundial. Para ese mismo pedo de que no hubiera guerras más guerras mundiales más. En realidad es un consejo. Se supone que la ONU como tal es un consejo en el cual les dan como opiniones a los países Ujú. de qué manera pudieran. Pero no son mejor. reglas, güey. Es una guía. No son La reglas ONU ni sí, leyes. Pero sí hay tribunales internacionales, como por ejemplo después de la Segunda Guerra Mundial se crearon los tribunales de Nuremberg. Los tribunales de Nuremberg fue justamente para juzgar a las Los creó personas Mauricio que- Nuremberg. que para- Sí, güey. Es que siempre cuando crean algo, siempre hay detrás un güey con el nombre de alguien. no necesariamente porque, por ejemplo, también hubo los de Sierra Leona que eran por el caso de los amantes de sangre y era pues por la ubicación en realidad, pero Los fueron creó para juzgar Juanita a todas Leona. las personas que cometieron delitos de genocidio. Ah, ok. Entonces, sí hay un estatuto, se llama Estatuto de Roma, donde vienen ciertos delitos que puede juzgar esa corte. O sea, pero Ok. ya son como casos muy específicos. Simón. Ya vamos a terminar. Nos quedan dos.
Derecho, derecho a la responsabilidad y al desarrollo personal. ¿A qué se refiere? Derecho a la responsabilidad Y desarrollo personal. O sea, que en teoría... Tienes derecho a ser responsable. Porque si no eres responsable, ahí se pierde tu Es derecho. que a mí me suena eso. A mí también. Como tenemos derechos, tenemos obligaciones. Y responsabilidades está unado dentro de las... No sé cómo... O sea que si no... Ya entendí. Si no eres responsable, ahí quebrantas el derecho. Y no... ¿no? Es que sabe... es O que- sea, como si muy no... subjetivo la- Exacto. sí, por Es eso. que Sí, se pierde mucho la idea. Por eso ya muchos no sabemos qué es derecho, qué es obligación, qué es delito. Por ¿A eso poco ya es matar fácil. Que el ¿A derecho y poco el delito no es lo mismo. El derecho delictivo. Oh, me acordé de unas pláticas que tuvimos, yo tuve cuando trabajé en una empresa de gas. El apoderado legal de la empresa nos dio pues pláticas a todos los de nuevo ingreso. Nos decía que tengamos cuidado de lo que decimos cuando vayamos a ser arrestados o nos estén preguntando cómo pasaron los hechos. ¿Sí? Cuando, por ejemplo, nos describió, ustedes van en su camión manejando y un güey se les atraviesa y pues a chingar a su madre lo aventó. Llega Ministerio Público, llega peritos y empiezan a levantarles a ustedes su declaración, como con los hechos. Tengan cuidado con lo que dicen. Sí, no vayan, nos dijo, no vayan a decir, sabes que yo pues venía en mi camión y este güey se me atravesó y lo aventé. No, él se me aventó el carro. Lo vendé. Sí. Porque si dicen lo aventé, están admitiendo ustedes que Sí, ya la lo culpa. aventaron. Ok. Entonces, él nos dijo así, yo iba circulando por mi carril, él se me aventó y le pegó a mi carro. Ajá. Y ahí ustedes están deslizando que él tuvo la culpa. Sí, de Y hecho, entonces dije, ¿qué? Pues, no, pues, cierto. sí lo aventé, güey. O sea, Yo chile, fui, sí, yo lo lo aventé. vi, yo le yo lo vi, pisé. dije 10 puntos. Ajá. Y ahí le pisé más y no. No, es esto, por ejemplo, corría mucho un rumor antes entre los traileros de que decían que te salía más barato matar a una persona que dejarla lastimada por las circunstancias. O sea, que si tú atropellabas a alguien tenías que regresarte a Sí, a atropellarlo, a ok. matarlo. Ajá. Que porque económicamente era más factible. Se pagar sigue una moviendo y vida. baja con una viga. Con una pistola. Esto no parece rollo de una llanta. Chimigazo Chimollera sumida, güey. con la viga aquí. No, pues es que se me cayó la viga del camión. Oiga, pero se trae costales de orina. Una Fíjate, viga. traía- alguien me aventó una. Es lo que también me decía un contador. También de un ejemplo así que te sale a veces más barato. O sea, suena mal finiquitar a una persona. ¿Por qué? Porque si le provocas lesiones pues graves, a lo mejor pierde una pierna, X cosa, Y es vas un a gasto estar que se te va a ir a- manteniendo hasta que se recupere. Y si no se recupera, de por vida. Sí, es un gasto que van a correr. Perpetuo. Ujú. Es un gasto perpetuo. Entonces, cuando lo finiquitas, pues nomás vas a indemnizar a la familia y a pagar sus gastos funerarios y hasta ahí se acabó el pedo. Sí. Sí, o sea, es que como quien dicen es más barato pagar una vida que una recuperación. O sea, suena mal, pero Pero descansa el animal. No lo hagan. No lo hagan, Literal. jóvenes, no. sean ciudadanos responsables. Sí. Sí. Paguen de por vida de todos sus ingresos. Ok. Derecho a la paz y a vivir en un mundo libre de violencia y conflicto. Derecho a la paz y a vivir en un mundo de violencia y conflicto. No, un mundo libre de violencia y conflicto. No escucho la palabra libre. Ese derecho sí implica. Qué desafortunado para los países que viven constantemente, si no es que permanentemente en conflicto, en situación de guerra y cosas así. A mí, los temas de guerra a mí me ponen bien chillón, güey. A mí no me gusta, no me Pues imagino. es que no, güey. Sí es muy cruel. Soy muy demasiado antibélico cruel, yo, güey, eso. sí. Hay algo que tengo anotado aquí que escribí, que traté de aprendérmelo, pero es demasiado innecesariamente complicado, pero ahí les va. Es como un dato, ¿no? Como que yo quise razonar. Sí. Cada De leer. Sí, ojo, es que no, hombre.
Cada país puede elegir del catálogo sobre todos los derechos humanos a cuáles les darán más importancia y establecer su protección ante la Constitución. Y así los derechos fundamentales son un subconjunto de los derechos humanos y dependiendo la importancia que le dé cada país, ya que los que no estén over the top, puede que no tengan alguna protección constitucional, aunque estos sean inherentes al hombre. Es decir, aquí en México, de los 30 que existen, ven como primordiales, como principales, les dan prioridad a los primeros 15 y los otros no les dan como que es como llegar a urgencias. Dependiendo de tu urgencia es la rapidez con la que te van a atender en el... Es lo mismo constitucionalmente, si uno de tus derechos es violado, se te puede dar seguimiento, pero depende de cuál derecho sea. Exactamente. Y es que, por ejemplo, aquí hay una Corte de Derechos Humanos, hay un seguimiento al tema de derechos humanos, pero para tú tener acceso a ella tienes que tener una recomendación de algún otro lado. O sea, no es como tan simple de llegar y decir, es que me violentaron este derecho humano. No, o sea, tiene que haber un seguimiento para que pueda establecerse un proceso. O sea, es que el decir, tenemos acceso a toda esa, digamos, lista de derechos, pero que realmente exista la posibilidad de que se nos cumplan todos, al menos socialmente aquí no es tan posible. Y es por lo mismo que la mayoría de la gente ya no levanta cargos cuando le pasa o cuando alguien los pasa a afectar. Ya no van y interponen su denuncia porque saben que las autoridades no van a hacer nada. Y eso es lo que dicen todos, que no hago nada porque pues de todos modos no hacen nada. Voy a perder más tiempo Voy a perder más tiempo y dinero que lo que... Es como, por ejemplo, como tipo en los robos de celulares o cosas así, implementaron mejor para que se hicieran denuncias en línea, en lugar de tener que ir a levantarlas. Pero imagínate, sin celular para hacer la denuncia. ¿Cuánta cantidad de denuncias va a haber? O sea, realmente las cantidades, incluso en los juzgados de expedientes, son enormes. O sea, y es muy, muy complicado el decir, tener acceso a la justicia para poder representar ese tipo de derechos. Es complicado porque socialmente a lo mejor no estamos tan preparados para poder tener realmente un encaminado a proteger ese tipo de derechos. Y es que todo ese contexto nos hace perder la fe, güey. Quieras o no, nos cansa de que, verga, ¿qué me gano con tener el derecho si no es respetado, si no es protegido, si no es defendido? Exactamente. Sí, es muy triste, demasiado triste. Pero no dejen de soñar. Quieras o no, no pierdas la fe, abuelita. Me acordé de iCarly. Arriba la esperanza, abuelita. ¿Quién va a cantar? Siempre he creído que es tú, mira. Ahí viene como que la parte cursi de mí, de como yo creo. Yo creo que los sueños nos hacen bien. Los sueños siempre nos elevan. Y hasta que mi sueño de un mundo donde la dignidad, el respeto, los valores, la justicia sea una realidad que todos compartimos, hay personas todavía que van a seguir luchando hasta no haberlo cumplido, güey. Claro. No, hombre. Voten por mí ahora sí. Eduardo Remos, elecciones, candidato plurinominal al distrito 2. Yo quiero ser el distrito 13. Por Tepetongo de las Casas, claro que sí. ¿Algo que quieran aportar? ¿Algo que quieran decir? Pues yo creo que ya abarcando, dando el... Es que sí, da para mucho tema, pero mientras demos el contexto de cuáles son nuestros derechos, de que ahí están, es subjetivo todo, es complicado dependiendo de dónde te encuentres y la situación que estés pasando, pero sí es... No venimos aquí a deprimirlos, la verdad. O sea, ya nos vamos deprimidos todos, pero yo creo que como que lo importante de eso es saber realmente a qué tienes acceso, a qué no. Sí, o sea, totalmente. Que realmente hasta dónde te protegen o hasta dónde deberían de ser protegidos tus derechos humanos. O sea, incluso, o sea, no solamente los derechos humanos, sino todo derecho legislado o que se te pueda velar por él. O sea. Hemos visto muchos videos de toda la gente que ya quiere ser abogado cuando los paran los policías y con sus artículos 16 constitucionales 14 y chingadas. Sí. Pero pues yo siempre he visto que fallan. Porque a los policías les vale 3 hectáreas lo que digas. Sí, entonces, el artículo 14. ¿Oh, qué es eso? Sí, el artículo que te lo voy a leer. Aquí dice. Entonces, a mí se me hace muy desgastante. Sabes que no vas a lograr nada porque literalmente no vas a lograr nada en el momento.
Sí, en el momento, porque ponerte a discutir contra alguien que tiene autoridad, no vas a lograr. Es así que tu palabra contra un 10 de palabras, porque el güey tiene autoridad. Entonces, yo lo veo de este lado. No se apendejen, pero sean nobles. O sea, tranquilamente, no sé, me paran. Buenas tardes, oficial. Soy Juanito, fulanito de tal. Y el oficial hasta... Ahora sí es como me trates, te trato, como te trato, me vas a tratar. Sí, entonces el oficial, fulanito. ¿Qué pasó, pinche borracho? Y a lo que le importa, puto. Te paré por X razón y tengo un acto de sospecha, X razón, una investigación que se supone que también son arbitrarias, chalala, pero sí, investigue lo que quiera, le abro las puertas y también, pues tú también nomás ponte abusado. Sí. ¿Sabe qué, oficial? Lo voy a dejar que investigue, pero nomás que sea una persona. ¿Quién va a ser? Porque no vayas a dejar que todos te estén ahí metiendo mano porque a lo mejor si te quieren sembrar algo o así. No, pues que yo, ok. Pues ya tú nomás lo estás viendo desde un cierto lugar porque también se pasan a veces de ponte acá. Entonces, contra la pared. Y ya no estás viendo cuando te están revisando. Le digo, no, pues estoy viendo lo que es su actuar, ¿sí? No, pues que no. Pues entonces, si se empiezan a poner más mamones, pues entonces tú empiezas a poner más mamón, pero nunca perdiendo el juicio, porque he visto que en cuanto le paran, ¿por qué me paras? ¿Por qué me paras? Mi artículo, la chingada. Mi artículo. Mi constitución me defiende. Es que realmente aquí, lamentablemente a veces muchos policías, o sea, y no digo que sea el total, pero uno que otro, tratan de a lo mejor cumplir una cuota, por así decirlo. Decir, oye, ¿sabes qué? Me tienes que revisar tantos vehículos, o sea, a lo mejor por números o pues sin justificación alguna. Entonces yo creo que en estas circunstancias lo primero sería no traer mercancía ilegal en el vehículo. Obviamente. Y después, en vez de ponerte a discutir en ese momento, ver a qué solución llegas. Sí, llegar. Necesidad también de que te vayan a violentar a ti, o sea... Estuvo muy bueno el episodio, muy educativo. Hay que tener a la mano de ahora en adelante el tema, los puntos, para ahorrarnos tiempo y disociar después. Claro, porque... Pero muchas gracias, la Lick. Muchas de nada más. Muchas gracias, Lick. Maestra Lick. Aquí viene puro empresario, puro personaje, sí. Puro egresado de las mejores escuelas, instituciones educativas del país, ¿no? En Hogwarts, ¿verdad? Me dijiste en Hogwarts. Sí. En Hogwarts. Sí, nada más unos 2 años y después me fui ahí a la UDG. Era mejor. Sí. Me ofrecieron en la UP, pero dije no. Es mejor. ¿Sabes qué casa eres de Hogwarts? Gryffindor. ¿Tú? Gryffindor también. Sí. ¿Y tú qué eres? Hufflepuff. Chinga. Ok. Vamos a dejar el enlace de tus redes sociales si quieres que te sigan. De Instagram, no sé. Es que no sé cómo estoy en ninguno. O sea, pues lo buscamos. Lo vamos a poner aquí. Aunque sea el Instagram. Ahí mero. En cuanto le hagas así, lo pones. A mi compañero. Pueden seguir en todas las redes sociales como LPP. Próximamente espérenos para la gira en Colombia. Yo creo que vamos a estar anunciando la boletera en la que vamos a estar vendiendo. Espérenos en Colombia. O sea, los de aquí, pues obviamente no van a ir a Colombia. O si quieren ir a Colombia a seguirnos, pues todavía. Un viajecito. Colombia no está caro. Sí, Colombia no es caro. Argentina menos. Venezuela. Saludos. No, hombre, vamos, pero... ¿Cómo te pueden seguir en tus redes sociales? En todas mis redes sociales me encuentran como Eduardo-Remus en Instagram, Eduardo-Remus oficial. Apenas me di cuenta de eso, pero creo que como Eduardo... Pero creo que como Eduardo-Remus ya me encuentran en todos lados. Así que denle like al episodio, suscríbanse, compártanlo. Pues no sé, lo activen la campanita. Sí, pues esas cosas. Denos dinero, no sé. Sí, ya nos hace falta para más luces, queremos poner cosas, no sé. El número de donaciones. El número de donaciones. Queremos ponernos microfonitos de esos de los que se ponen en la camisa. Sí, ya ponernos una sala aquí y estar tomando red wine. Unos dreams. Red wine y tu agua. Ok, muchas gracias por habernos visto, gracias por haber llegado hasta el final de este episodio. ¿Algo que quieras agregar tú? Síganos escuchando, chicos, son muy buenos.
Muchas gracias. Pues se hace lo que se puede ahí humildemente. Son excelentes. Sí. Bueno, nos vemos hasta la próxima. Hasta luego, perros sin derechos. No puedes decir Inhumanos. un perro ¿Qué es lo da derechos. contrario? Pues sí, hay derechos animales. Hay derechos animales. De hecho, De esos, en África todos tienen de esos. Sí. Me estás oyendo, MP. Ya, Chingas a tu párale. madre. Ya, chingado.